El espacio público hay que pensarlo de acá a 25 años. Y de esa manera podemos construir patria. De otra no lo podemos hacer. Tomar lo mejor de lo que vino antes y proyectar eso con también los mejores técnicos, pero con esa mirada de futuro. Si vamos a ir construyendo los pedacitos de 4 o de 5 años que nos toca, nunca vamos a poder lograr superar las brechas. Entonces hay una tarea, digamos, de visión y de actitud con la cual los y las ciudadanas y todos los que estamos aquí en este momento mirándonos unos a otros, debemos enfocar la vida en sociedad, que es la mirada a la construcción, a la de nuestros hijos y a la de nuestros nietos. Así miramos y así podremos construir grandes metas. Entonces te pediré a ti, candidato o candidata, ¿cuánto porcentaje de tales metas vas a cumplir en tu periodo? ¿Dónde están esas metas? En el Acuerdo Nacional. Ahí se han pactado toditas, hay 31 políticas. Y sobre eso quiero conversar en esos un par de minutos, últimos minutos que nos queda. ¿Por qué dialogar con los alcaldes? ¿Por qué exigir que sí el presidente regional, los alcaldes distritales y provinciales se sienten ahora que usted está visitando las provincias? Mira, nosotros hemos detectado que una política pública como el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es tan rica, que, en pero fin, que está ahí guardadita. Guardadita, no la conocían, no la conocían. Hemos hecho un barrido, realmente un despliegue nacional, donde estamos entregando este documento más una propuesta, por supuesto, de planes regionales de acción y distritales de acción en derechos humanos, porque no la conocían. Entonces, claro, ¿qué pasó? Eso fue una gestión anterior. Entonces, como fue la gestión anterior... se han agrupado a través del PIDESO, que es el programa, el plan... Acá nunca se han agrupado, pero desgraciadamente, tú como bien sabes, el PIDESO se presentó y a la semana siguiente fue el terremoto. Entonces, claro, no ha habido un espacio y tampoco está el órgano que va a hacer... Y tampoco se ha designado presupuesto. Nada. Entonces estamos otra vez en la misma situación. Hubo un esfuerzo que he reconocido en primer término en las reuniones que hemos sostenido en estos días, porque realmente lo que hay que hacer es atesorar lo que hemos avanzado, aunque sea poco, valorarlo. ¿Cuál es lo inmediato que tendrían que hacer los alcaldes o la gestión pública para hablar de la estructura del Estado? Eso. Tener bien claros sus objetivos. Objetivos al corto y al mediano plazo. Los objetivos de su gestión, pero los objetivos a la disminución de los índices de desnutrición infantil, por ejemplo. Lo que hay que mirar son indicadores concretos de cumplimiento de cuestiones básicas. Eso es lo que nos debe preocupar, no obras. Y la gestión pública en términos de la relación con esta población que ha sido... El diálogo permanente, todo el tiempo, tener audiencias, tener la oficina abierta, establecer sistemas, como le están haciendo varios de los alcaldes con los que hemos podido conversar, que sí se vinculan con la población. Hay que escuchar todo el tiempo, hay que escuchar los latidos de la gente es sabia, nuestra gente sabe hacer cosas. Que no nos agarre la arrogancia por ser autoridades, mantengamos la humildad, somos servidores públicos, y la palabra servidor público se escribe con S mayúscula, hay que servir al país. Eso es para el Estado, y por parte de que aquel que está en casa, ya en estos 30 últimos segundos. Nosotros no podemos dejar de ocupar los espacios de participación ciudadana que están hechos para que los ocupemos. Si hoy no somos capaces de tener nuestra representación por una u otra organización a la cual pertenecemos, está la calle, está el arte, está la música. Hay maneras de expresarnos y de reconstruir esa confianza de unos con otros. Somos un país posible de ser construido con alegría. Nos merecemos todos y cada uno eso. Hagámoslo, que hay todos los mecanismos. La democracia nos da los mecanismos para hacerlos. Solo necesitamos tener un poco de voluntad y actitud. Y la actitud y la ilusión, ¿no? Eso es importantísimo. Bien, muchísimas gracias. Hemos entrevistado en este diálogo con la señora Rosa Villarán, directora ejecutiva del Movimiento para que no se repita. Ella ya lo explicó, pero además, si usted la escucha y ha podido apreciar esta entrevista en su totalidad, aquí en Punto de Vista, se dará cuenta que no es un tema solo de desplazados o de gente que ha sido afectada por la violencia política. Es un tema que nos compete a todos porque está muy cercano. La exclusión, la situación de poca democracia que existe, y no solamente en la estructura del Estado, sino en la forma de relacionarnos, y cuán violentos somos los medios de comunicación también en este poco contribuir con la democratización. No solamente las autoridades tienen algo que decir, la sociedad civil también, y sobre todo la ciudadanía. Muchísimas gracias en este diálogo, y nosotros nos encontramos, se nos fue el tiempo, se fue la media hora volando, hasta el día de mañana a las 7 de la noche con un nuevo programa, y tenemos una entrevista en exclusiva
dada únicamente a nuestro programa, al doctor Mariano Querol, quien estuvo de visita para trabajar el tema de la salud mental luego del terremoto del 15 de agosto. Con nosotros hasta mañana. Muy buenas noches.